Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar del peso ideal. ¿Qué es realmente ese peso ideal y por qué se considera importante? El peso ideal es aquel que nos permite mantener un buen estado de salud. Con eso deberíamos quedarnos en la cabeza. ¿Qué ocurre? Que existen tablas de peso ideal, métodos o índices como el índice de masa corporal que nos dicen entre qué horquilla, ¿no?, debe mantenerse nuestro peso para considerarse saludable, pero pensar un poquito, ¿qué es lo que os acabo de decir del peso ideal? Que es el que nos permite mantener un buen estado de salud, es decir, puede no ser el mismo en dos personas que tengan la misma altura, por ejemplo, la misma complexión. Vamos a fiarnos de nuestro estado de salud. ¿Y por qué? Bueno, os voy a contar una anécdota. Realmente esas tablas de peso ideal se crearon o se perfeccionaron de alguna manera por las compañías de seguros, por las compañías de seguros de salud en concreto, porque vieron estadísticamente que las personas que se mantenían dentro de un rango de peso les daban menos problemas a nivel de aseguradora, es decir, tenían menos probabilidades de tener problemas de salud, y de ahí surgieron esas famosas tablas de peso ideal, esas que aparecen separados por sexo, hombre o mujer, y por altura. Es decir, si yo soy mujer y mido unos 60, la tabla de peso ideal me dice que tengo que pesar 50 kilos o 55 o X, lo que sea. Y esas tablas se han popularizado, se siguen utilizando en muchos casos. Son tablas con datos evidentemente estadísticos, como os digo, que tuvieron su origen en esas aseguradoras, ¿no?, que sabían valorar de alguna manera en base al peso, al sexo, la talla y algunos otros índices, pues cómo iba a evolucionar la salud de esa persona, y por lo tanto pues las pólizas de seguro se calculaban también en base a ese peso ideal. Bueno, esto como anécdota creo que nos puede hacer pensar que realmente esas tablas de peso ideal no son tan ideales, ¿no?, sino que realmente cada uno de nosotros podríamos transformar ese peso ideal en un peso saludable, en ese peso que nos permite mantener perfectamente nuestro estado de salud y nuestra funcionalidad, es decir, que nos permite mantenernos activos, de alguna manera mantener nuestro estilo de vida y nuestra actividad física diaria. ¿Por qué os hago esta pequeña puntualización? Pues porque más recientemente, bueno, pues se van viendo otros factores, ¿no?, que influyen también, y hay personas, aquí ya hay otra clasificación que nos podría alterar esa percepción del peso ideal. Bueno, pues personas que son obesas metabólicamente sanas, es decir, que están por encima de lo que nos dicen las tablas que es un peso ideal, pero que sin embargo tienen un buen estado de salud, y hay personas que están delgadas y que son metabólicamente obesas, es decir, metabólicamente están enfermas como si tuviesen obesidad, pero sin embargo tienen un peso dentro de los márgenes de peso ideal o incluso inferior. Es decir, hay más factores que afectan a esa salud metabólica, no solo el peso. Y eso es algo de lo que nos deberíamos preocupar. Es decir, si yo me hago un chequeo, una analítica y estoy delgadito y me encuentro muy bien, pero realmente me empiezan a aparecer, mira, la glucemia está acercándose a valores de prediabetes, 90, 95, fíjate, va subiendo cada año, algo no estoy haciendo bien. El colesterol, también me ha subido el colesterol. Vaya, pues sí, mira que bien me encuentro, ¿no? Si tengo un peso ideal perfecto, no tengo sobrepeso ni nada. Bueno, pues es que igual no es el único factor que tenemos que tener en cuenta, sino que hay otro importantísimo,
lo que nos metemos en la boca. Uno de los índices que se utiliza frecuentemente, porque es muy fácil de utilizarlo, para valorar esa horquilla, ¿no?, de peso ideal, es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal solo tiene en cuenta el peso y la altura de las personas, es decir, se nos queda un poco escasito a veces para valorar fehacientemente, o sea, verdaderamente el estado de salud de las personas, pero sabemos que un índice de masa corporal entre 18,5 y 24,9 se considera normopeso, es decir, peso normal o peso saludable. ¿Qué ocurre? Que no todas las personas en esa franja de peso tienen un buen estado de salud, porque ya hemos visto que hay otros factores, especialmente lo que ingerimos, que afectan enormemente a la salud, especialmente a la salud metabólica, es decir, a cómo utiliza nuestro cuerpo esos recursos que le estamos proporcionando. Y ahora vamos al ejemplo, ¿no?, para que seamos capaces de ver esta diferencia como os estoy explicando. Una persona que está en su peso ideal, índice de masa corporal de 21, perfecto, o sea, está clavado, ¿no?, en el centro de la tabla, de sus límites, pero sin embargo metabólicamente corresponde a esa persona delgada, metabólicamente obesa. ¿Por qué? Porque tiene la glucemia elevada, tiene el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, algo que aparentemente no sospecharíamos visualmente, pero que sin embargo esa analítica nos refleja perfectamente. ¿Qué necesita esa persona? Un cambio de dieta, porque probablemente lo que ingiere no es adecuado para mantener la salud. Sí, el peso, porque el peso depende principalmente del balance energético, pero claro, no todas las calorías son iguales y no es lo mismo consumir 1500 calorías de alimentos ultraprocesados que 1500 calorías de alimentos frescos y naturales. A nivel energético, exactamente igual, mantenemos el peso igual. Imaginaros dos gemelos idénticos que comen 1500 calorías y que están en su peso saludable. Uno se alimenta de procesados, pizzas, hamburguesas, barritas de pescado, nuggets y demás todos los días, y el otro se alimenta de carne, pescado, ensaladas, verduras variadas, es decir, alimentos frescos y naturales. ¿Cómo creéis que nos va a reflejar la analítica su estado metabólico, su estado de salud? Pues con una altísima probabilidad tendremos al individuo que se alimenta de procesados como una persona delgada metabólicamente obesa, a la persona o al individuo que se alimenta de productos de alimentos naturales será metabólicamente sana. Por lo tanto, la diferencia principal dentro de ese peso ideal no es solo el peso tal cual, sino lo que nos lleva a mantener ese peso. Así que a veces podemos pensar que realmente mantener ese peso ideal o peso saludable nos puede resultar más o menos difícil si queremos ajustarnos a esas tablas. Pero también hemos dicho que puede haber una persona con sobrepeso que sea metabólicamente sana, porque igual ese peso es el que le está permitiendo mantener ese estado de salud, y no hablo ya de obesidad, que puede tener otras comorbilidades o enfermedades asociadas, sino de un ligero sobrepeso, ¿vale? No estoy en mi peso ideal, tengo un índice de masa corporal, vamos a ponerle de 25,5 o de 26, ligero sobrepeso, pero es que mis analíticas son perfectas. ¿Esa persona necesita realmente cambios en su dieta? Igual no. Igual es que tiene mayor masa muscular y por eso pesa más. Igual es que tiene unos huesos que pesan más. El índice de masa corporal no tiene todo eso en cuenta y son factores que también influyen en el peso, por supuesto. Es decir, si yo tengo una persona musculada o que tiene una complexión grande, eso aumenta el peso. Y dentro de las tablas generales de índice de masa corporal o de peso ideal no se tiene en cuenta. Y esa persona que está catalogada como persona con sobrepeso realmente no lo tiene. Es decir, hay que hacer una visión un poco más amplia.
¿no? Que lo que realmente nos marcan las tablas, y valorar realmente si ese peso y ese estilo de alimentación nos está permitiendo mantener un estilo de vida saludable, una buena salud en definitiva. ¿Y a esto a qué nos ayuda? Pues ya os lo he adelantado. Basar la dieta en alimentos frescos y naturales en su mayoría nos ayuda enormemente a mantener ese buen estado de salud, esa buena salud metabólica. Si nosotros de vez en cuando, bueno, pues nos salimos un poquito de esos alimentos, pues es que me apetece comerme una pizza un día que está riquísima, perfecto, pero claro, si esa pizza es casera, es mejor que si es industrial, porque los ingredientes, evidentemente, no tienen la misma calidad y tampoco producen el mismo efecto en nuestro organismo. Es decir, tenemos que aprender a valorar qué es lo que ingerimos si queremos mantener ese peso saludable. No solo peso, sino la palabra saludable, con buen estado de salud. Y que, por cierto, el peso también tiene connotaciones psicológicas en algunos casos. Por ejemplo, personas que se someten a dietas de adelgazamiento, igual llega un momento en el que perder mucho peso para llegar a lo que esa tabla nos dice que es un peso ideal, les hace encontrarse mal. ¿Por qué? Porque la piel se descuelga, porque ya ropa no nos vale, porque yo ya no me veo igual físicamente. Es decir, ahí hay un puntito también que tenemos que tener en cuenta, y es esa salud psicológica, ¿no?, asociada a un peso saludable. Que insisto, qué pesada soy, ¿verdad? Que siempre repito lo mismo. Peso saludable es el que nos permite mantener buen estado de salud. Olvidaros de las tablas de peso ideal y fiaros un poco más de vuestra salud metabólica, es decir, aquella que nos refleja las analíticas, perfil lipídico, glucemia, cómo aprovechamos nosotros los nutrientes que ingerimos a través de la dieta. Eso es aún todavía más importante, asociado, por supuesto, a ese peso. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.